Bueno, muchachos, vamos a ver el último tema de este curso que tiene que ver con la transferencia máxima de potencia. Cuando hablamos de la máxima transferencia de potencia que un generador o una fuente puede entregar al circuito, ahí estamos hablando de la eficiencia de ese circuito. ¿Cuál es la idea? Que yo tengo una fuente de voltaje y que toda esa potencia que genera esa fuente de voltaje sea entregada a la carga. Pero esto no es posible. No es posible, ¿por qué? Porque la fuente de voltaje internamente tiene resistencia, el circuito tiene resistencia, total se va cayendo. Parte de esa potencia se va cayendo en cada uno de los elementos que va encontrando el circuito. Entonces, nosotros podemos aislar la carga y aquí tenemos todo el circuito, así como cuando teníamos Thevenin y Norton. Pasábamos toda la carga y llevábamos esto a una resistencia de Thevenin con una fuente de voltaje Thevenin. Y luego colocábamos la carga, que era lo que aislábamos. Nosotros sabemos que la potencia en un elemento, en este cargo, en la carga, potencia en la carga, va a ser igual al voltaje que hay en la carga por la corriente que circula por la carga. ¿Sí? La potencia en un elemento es el voltaje del elemento por la corriente del elemento. ¿Sí? Si yo tengo varios elementos, por ejemplo, uno aquí así, otro aquí así, otro aquí así, ¿cierto? R1, R2, R3. La potencia que hay en R3 es el voltaje que hay en R3 por la corriente que hay en R3. Acá sería I1, sería la potencia, en R1 sería el voltaje que hay en R1 por I1 igual en R2, la potencia que hay en R2 sería igual a la corriente que pasa por R2 por el voltaje que hay en R2. También sabemos que la potencia está dada por el voltaje en la carga sobre la resistencia de la carga. Y también habíamos dicho en clases anteriores que era igual a la resistencia que hay en la carga por la corriente que pasa en la carga al cuadrado. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que saber cuánto vale esta resistencia para que la potencia que genere el circuito, porque este voltaje que está aquí, esta fuente de voltaje Thevenin, se debe a muchas fuentes que hay en el circuito. Pueden haber fuentes de voltaje, de corriente, etcétera, etcétera. Entonces todas esas las reunimos en una sola fuente y esta fuente es la que va a entregar, ¿cierto? La sumatoria, algunas se sumarán, otras se restarán, en fin. Entonces, esta fuente ya es la que me va a entregar la potencia en la carga. Entonces, si nosotros buscamos potencia en la carga, vamos a llegar a que la resistencia en la carga debe ser igual a la resistencia de Thevenin para que se produzca la máxima transferencia de potencia. Esto está demostrado en los libros, es una parte matemática muy sencilla que ustedes la pueden verificar, ¿cierto? Si hallamos potencia en la carga en función del voltaje y hacemos la derivada de la potencia y la igualamos a 0 para encontrar un máximo, encontramos que la resistencia Thevenin es igual a la resistencia de la carga. Entonces, con esto nosotros aseguramos que vamos a tener la máxima transferencia de potencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Aquí no hay nada nuevo. La máxima transferencia de potencia se reduce ¿a qué? A encontrar la resistencia Thevenin. Yo encuentro la resistencia Thevenin, listo, esa es la misma resistencia de la carga y más nada. No hay más nada que hacer
y listo. Entonces, me van a pedir que la potencia que absorbe esa carga, perdón, la potencia que absorbe la carga y la máxima potencia que puede generar el circuito. Entonces, la potencia que genera el circuito es igual al voltaje Thevenin por la corriente que por ahí circule, por la corriente y su F. Y la potencia en la carga va a ser igual. Si ustedes se dan cuenta, estas dos resistencias son iguales, por lo tanto sería voltaje Thevenin. Bueno, vamos a hacerlo por partes. Sería el voltaje en la carga por la I sub F, porque esta corriente I sub F es la misma en todo el circuito porque los circuitos están en serie. Entonces, como el voltaje en la resistencia de la carga es igual al voltaje de la resistencia Thevenin, y esto entonces quiere decir que el voltaje Thevenin cae mitad y mitad es igual al voltaje Thevenin sobre 2. ¿Sí? Porque la mitad debe caer en cada uno porque ellos son iguales. Entonces, la potencia que se genera en el generador, o sea, en la fuente de voltaje, tiene que ser el doble de las potencias que hay en cada resistencia, porque en esta resistencia cae la mitad de esta potencia y en esta la mitad de la otra potencia para que se pueda cumplir el principio de conservación de potencia, ¿cierto? De energía. Entonces, la potencia en la carga va a ser igual a la mitad de la potencia de la fuente, ¿cierto? Y la potencia de la carga más la potencia en la resistencia Thevenin es igual a la potencia de la fuente de voltaje, a la fuente Thevenin. Y listo, entonces eso es todo lo que tenemos que hacer ahí. Si yo encuentro cuál es la potencia que hay aquí, multiplico por 2 y encuentro esta. Si encuentro la potencia que hay aquí, la divido por 2 y encuentro cada una de las potencias. Entonces esto de la máxima transferencia de potencia en realidad lo que es un concepto. No tiene nada del otro mundo. Si ya yo domino Thevenin y Norton, no tiene nada del otro mundo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo para que ustedes vean. En estos ejercicios se busca encontrar cuál es la resistencia que se debe colocar en la carga para que exista la máxima transferencia de potencia. Entonces, si tenemos este ejercicio, por ejemplo, aquí tenemos, y por supuesto que tenemos que tener claro todos los conceptos que venimos trabajando hasta ahora. De mallas, corrientes y nodos. Entonces aquí hay una resistencia que no conocemos que se llama RL. Aquí tenemos 2 miliamperios, 4K, 3K, 6K y 3 voltios. Listo, este es un circuito donde me piden a mí hallar, como si me dijeran, ¿cuánto vale la resistencia Thevenin? Ya nos vamos al circuito, a los circuitos que habíamos visto de Thevenin y Norton, cómo se encuentra la resistencia Thevenin. Así de clarito. Conozco la resistencia Thevenin, conozco enseguida la resistencia de la carga. Bien, entonces, como siempre, bueno, y como tenemos que encontrar el voltaje Thevenin, abrimos el circuito entre los puntos A y B. Entonces, primer circuito para hallar el voltaje en open circuit. Entonces, queda aquí así. A menos 3 voltios, 6K, 3K, 4K, 2 miliamperios, y aquí está el punto A y B más menos voltaje en open circuit.
Entonces, como conocemos esta corriente, tiramos mallas, ¿cierto? Una mallita por aquí y 1, otra malla por aquí y 2. Entonces, como esta malla va así, me coloco un más menos aquí. Esta malla va aquí así, me coloco un más menos aquí así. Entonces, si yo tiro la ley de voltaje de Kirchhoff, VOC menos más es igual más menos el voltaje en 4K, más menos menos más en el voltaje en 6K. El voltaje en 4K es igual a 4K por 2 miliamperios. 4K por 2 miliamperios es igual a 8 voltios. Aquí ahora tiramos una malla y decimos 3 voltios es igual 6, 3, 9K y 2. Por aquí pasa en el mismo sentido de I2 pasa I1, sería más 3 por 2, 6 voltios. Esto pasa para acá, me quedaría menos 3 voltios igual a 9K y 2. Sacamos tercera, 1 quedaría menos 1 voltio sobre 3K igual a I2 y esto me daría menos 1/3 de miliamperios. ¿De cuánto sería el voltaje en 6K? El voltaje en 6K sería igual a 6K por I2, que es menos 1/3. Y esto sería 6 entre 3 menos 2 voltios. Por lo tanto, el voltaje en Open Circuit viene siendo igual, voltaje en 4K, que nos dio 8 voltios, menos el voltaje en 6K, que me dio menos 2 voltios. Esto me daría 10 voltios. Tenemos el voltaje en Open Circuit, que vale 10 voltios. Ahora vamos a encontrar la resistencia Thevenin. Como sabemos, la resistencia Thevenin hay que apagar todas las fuentes independientes. Como todas son independientes, pues se facilita el trabajo. Entonces, segundo circuito equivalente para hallar RTN. Fuentes apagadas, aquí tenemos una resistencia, esta es una fuente de corriente que se abre, aquí tenemos una resistencia, aquí tenemos una resistencia, una fuente de corriente de voltaje que se cortocircuita, y entre estos dos puntos A y B encontramos la resistencia Thevenin. Este es 4K, esto es 3K y esto es 6K. Entonces, les había dicho que la resistencia Thevenin tiene que ser entre el punto A y B. Yo no puedo perder esos dos puntos, ¿cierto? Entonces, miramos, esta resistencia está en paralelo con esta, ¿cierto? Este punto B es el mismo punto B y este punto C es el mismo para estas dos resistencias. Entonces, yo diría que 3 está en paralelo con 6 y esto me daría 18 entre 9, 2K. Quedaría 2K en serie con 4K. Esto me da que la resistencia Thevenin es igual a 4K más 2K igual a 6 kiloohmios. Listo. Una vez que encontré la resistencia Thevenin, enseguida digo RL es igual a R Thevenin y es igual a 6K. Listo. ¿De qué me están pidiendo? La potencia máxima que puede llegar a la carga. Potencia en la carga. Le dibujamos el circuito. RL, que es igual a 6K. R Thevenin, que es igual a 6K. Y el voltaje Thevenin, que me dio 10 voltios. De potencia en la carga puede ser voltaje en la carga al cuadrado sobre 6K. ¿Cuál es el voltaje en la carga? Como esto vale 10, voltaje en la carga tiene que valer 5. Entonces, voltaje en la carga es
voltaje Thevenin sobre 2 y esto me daría 5 voltios. Por lo tanto, la potencia en la carga sería 5 al cuadrado sobre 6K. Esto daría 25 sobre 6 milivatios. ¿Sí? Pues esto me daría voltios sobre K milivatios. Esa sería la potencia en la carga. ¿Cuál sería la potencia de la fuente? La potencia de la fuente Thevenin sería igual a 2 veces la potencia en la carga. Y sería 2 por 25 sexto, que es lo mismo que mitad una, sería 25 tercios de milivatios. 25 tercios de milivatios. Eso es todo lo que nos piden ahí. ¿Cuál es la potencia que genera esto? ¿Cuál es la potencia que absorbe esto? Si se dan cuenta, no es nada del otro mundo. Lo único que tenemos que tener claro es el concepto de máxima transferencia de potencia, porque ya lo de encontrar la resistencia Thevenin tenemos que haberlo dominado de los temas de las clases anteriores donde vimos Thevenin y Norton. Bien, entonces, este sería un primer ejercicio. Vamos a hacer otro ejemplo en otro video para que vayamos dominando más todos estos conceptos. Entonces, si hacemos un repaso rapidito, vemos que nos dan un ejercicio donde nos piden cuál es la potencia que se puede transferir a la carga y cuál es la potencia que genera la fuente. Entonces, como no conocemos RL, tenemos que encontrar RL. Lo primero que nos piden es encuentre RL para la máxima transferencia de potencia. Entonces, RL se abre el circuito como cuando estábamos hablando de Thevenin y Norton. Encontramos el voltaje en Open Circuit, igual que con Thevenin y Norton. Nos da 10 voltios. Una vez encontrado el voltaje de Thevenin, vamos a encontrar la resistencia Thevenin, idéntico como hicimos en Thevenin y Norton. Fuentes de voltaje independientes se apagan todas. Debemos encontrar entre el punto A y B. Ya yo tengo que tener claro que el punto A y B no los puedo perder porque daño el ejercicio y no encuentro la respuesta correcta. Entonces estos dos están en paralelo, luego quedan en serie con este. Hacemos el circuito equivalente, ya conocemos R Thevenin, enseguida dijimos que la R Thevenin igual a la resistencia de la carga, son idénticas. Y listo, ustedes podemos encontrar el voltaje en la carga para aplicar esta fórmula. Sí, como conozco el voltaje aquí, ya yo sé que a la mitad cae en cada una de las dos resistencias. Ya conozco el voltaje en la carga 5 voltios a través de esta fórmula. Encuentro la potencia en la carga. Esa potencia en la carga es la misma potencia en esta resistencia. Y debe ser la potencia de la fuente de ser el doble, para que esta más esta me dé esta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la potencia en la carga es 25 sextos. Y esta 25 sextos, eso da 25 tercios, que es la potencia que genera la fuente. Bueno, con esto terminamos este video y en el próximo hacemos otro ejemplo. Espero lo hayan entendido. Gracias.